Gloria a Dios. Bendiciones para todos en esta tarde, noche, hermanos. El Señor les bendiga de manera muy especial. Es para mí un privilegio poder dirigirme nuevamente a ustedes para llevar el mensaje de la palabra. Dios les bendiga a todos los que están conectados. Es importante escuchar la palabra del Señor. Quiero que vayamos a la escritura allá en Génesis capítulo 1 y versículo 27. Nos dice la palabra así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero hablar esta hora bajo el tema nacidos con propósito. Es importante saber que cada uno de nosotros, los seres humanos, hemos nacido con un propósito de Dios. Se oye algunas personas decir que alguien vino por accidente, alguien se coló, pero eso es mentira, es un decir. Todo el que viene a la vida, todo el que recibe vida y viene a este mundo, es porque Dios le ha dado la oportunidad de venir, de vivir, y para cada uno tiene un propósito. Cuando Dios hizo el primer hombre, lo hizo con propósitos específicos y propósitos especiales. Por eso dice la palabra que lo hizo a imagen suya, para tener una comunión con el hombre. Lo hizo pensante, lo hizo inteligente, para que el hombre pudiera entender el mensaje de Dios, los propósitos de Dios, el plan de Dios, que el hombre pudiera entender y asimismo poder obedecer y saber que Dios es eterno y que el hombre adorara a Dios en todos los tiempos, porque es el creador de la humanidad. Los propósitos divinos de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 29 versículo 11. Dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios hacia la humanidad siempre han sido buenos. Dios siempre ha querido que el hombre viva bien sobre la faz de la tierra, que el hombre disfrute de la creación de Dios, que el hombre tenga el privilegio de vivir sobre la tierra y gozar de lo que Dios ha hecho, y aún que el hombre tenga autoridad sobre lo que Dios ha creado. Los pensamientos de Dios para la humanidad, dije, en aquel tiempo eran buenos y siguen siendo buenos. Puso Adán, cuando crió al primer hombre, hizo al primer hombre y le hizo a su compañera, lo hizo con propósito de que el hombre viviera bien en un lugar llamado Huerto del Edén. El propósito de Dios, que Adán viviera ahí con su esposa y que pudiera sojuzgar la tierra, tuviera autoridad sobre todo lo que Dios había creado y que se multiplicara la humanidad.
pero que reconocieran que Dios Creador les da una advertencia, una autoridad, o sea, les da lineamientos a vivir para poder gozar de lo que Dios le da al hombre. El hombre tenía que obedecer. La obediencia desde el principio Dios lo estableció así para que el hombre viviera feliz sobre la faz de la tierra. En ningún momento Dios hizo la humanidad para que la humanidad sufriera. No. El propósito de Dios siempre ha sido bueno. El problema es que el hombre no ha obedecido el mandamiento de Dios. Cuando el hombre entiende y reconoce la autoridad de Dios, cuando reconoce que es nacido con un propósito divino de Dios, entonces el hombre obedece a Dios, obedece la palabra, y en todos sus caminos le va bien, porque Dios está con él siempre. A Dios le agrada la obediencia del hombre, porque es lo que ha establecido él, para que el hombre viva feliz sobre la faz de la tierra. Entonces dije, hizo Adán con propósito y lo puso en el lugar hermoso, donde todo había, y lo puso para sojuzgar ese lugar, que tuviera el poder, la autoridad ahí. Pero el hombre cometió la falta que lo llevó a él y al mundo entero al fracaso. La falta del hombre. Estando Adán en el huerto donde todo lo tenía, el enemigo se interpuso a la voluntad de Dios y sedujo a la mujer para que desobedeciera lo que Dios había establecido a su esposo Adán. Después de haber sido seducida, esta mujer viene y seduce al esposo. Cuando el esposo obedece a la mujer, entonces desobedece a Dios. Allí es donde el hombre perdió la autoridad que Dios le había dado para vivir sobre esta tierra. La condición del hombre, después de haber fallado delante de Dios, después de haber desobedecido a Dios, la condición del hombre fue terrible. Fue la caída del hombre. La autoridad que Dios le había dado la retoma Satanás. Y el hombre queda en pecado, queda en problemas. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el gran problema para la humanidad, y eso es lo que le da la victoria al enemigo cuando el hombre desobedece la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que cuando Dios llama a esta pareja de desobedientes, estaban escondidos porque habían desobedecido, tenían vergüenza, y Dios los sacó de su presencia. Isaías dice en su capítulo 64 y su versículo 6 que el hombre sin Dios es como suciedad
y como trapo de inmundicia son todas sus acciones. O sea que el hombre fuera de Dios, el hombre es un pecador, el hombre está condenado a la muerte eterna, al lago de fuego. El hombre sin Dios es como un parásito en el mundo. Por eso es importante reconocer que fuimos nacidos con propósitos divinos. Dios en nosotros tiene planes específicos y son planes divinos. Por lo tanto, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que acercarnos a Dios para que Dios nos enseñe a través de su Espíritu Santo, nos dé el conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. El plan de Dios ha sido bueno e importante y perfecto desde el principio, pero cuando Satanás tomó la autoridad que Dios le había dado al hombre, la autoridad que él le robó al hombre, engañando a esta pareja que desobedecieran a Dios, entonces el enemigo ha tomado control del mundo. Ahora, los planes divinos de Dios aparentemente se fueron abajo. Los planes que Dios tenía para el hombre se perdieron, pero oiga qué importante, Dios ama al ser humano. Dios ha creado al hombre y ama al hombre, ama al ser humano. Y Dios siempre está interesado en que el hombre viva bien, que el hombre obedezca su palabra, que viva en el camino de santidad para poder disfrutar de las cosas divinas de Dios. Después de verse el hombre fracasado, cuando parecía trapo de inmundicia todas sus acciones, porque el hombre sin el temor a Dios, el hombre, sus acciones son pecaminosas y estas desagradan a Dios, y el hombre está condenado al fuego eterno. Pero el plan de Dios nuevamente para el hombre está en Cristo Jesús. Juan 3:16, oiga qué importante la palabra, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que cuando el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, cuando el hombre estaba apartado de Dios, el hombre estaba hundido en el pecado, encadenado en las artimañas del enemigo, su condición pecaminosa lo llevaba al sufrimiento eterno. Pero Jesús, oiga, Dios hace un nuevo plan, y su plan es en Jesucristo, en dar a su Hijo para que pudiera salvar a la humanidad, para salvar al hombre de la condición que se encontraba. Y cuando Jesús vino a esta tierra, el mundo estaba corrompido en el pecado. El mundo estaba hundido en los deleites de la carne, del mundo.
Pero Cristo vino como Salvador de la humanidad, como Salvador del hombre. Ese es el plan divino de Dios, que el hombre no sufriera en la eternidad, sino que tuviera una oportunidad más de ser salvo y poder vivir con Él para siempre. El hombre sin Cristo está perdido. Necesita un Salvador. Necesita el hombre salvación. El hombre que no ha recibido a Jesús. El hombre que no vive conforme al Evangelio Santo del Señor. Necesita ser rescatado de esa condición, porque esa condición lo aparta de Dios, lo hace enemigo de Dios. Es necesario entonces que hubiera un Salvador. La salvación es un término generalmente y se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable, un cambio de vida, de una vida difícil de sufrimiento, una vida de perdición, una vida apartada de Dios, por una vida regenerada, restaurada en el amor de Dios. En el Evangelio la salvación es la protección del alma del pecado y de sus consecuencias. Cuando el hombre busca a Dios, se arrepiente de sus pecados, el hombre inmediatamente es salvo. Es salvo por gracia, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el hombre, su alma que estaba condenada a vivir apartada de Dios en toda la eternidad y en un lugar de sufrimiento, ahora el alma, juntamente con el espíritu, son perdonados de ese pecado y son liberados de la esclavitud del pecado, son traspasados de ese camino de pecado que lleva a la condenación a un camino santo que nos lleva a la vida eterna con Jesús. Por eso el hombre necesita salvación, y la salvación está solamente en Cristo Jesús, porque Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, y en el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que en el plan divino de Dios, la salvación del hombre está en Jesucristo, su Hijo. Por eso dije al principio que el que no vive conforme al Evangelio, el que no recibe a Jesús como su Salvador, el que pone en poco el sacrificio de Jesús en la cruz, no es salvo, está condenado al sufrimiento eterno. Por eso el hombre necesita ser salvo. Dice San Juan 3:18, oiga lo que dice la palabra: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, amigo, no hay otro medio de salvación que solamente Jesucristo.
porque fue el único que está incluido en el plan de salvación de Dios, el único que tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz, el único que derramó su sangre, la sangre que limpia los pecados del hombre. La sangre carmesí del Cordero de Dios fue derramada en la cruz y allí fue redimido todo aquel que cree en su nombre. Por eso dije, no hay salvación en otros medios. El mundo está hoy como está, tan difícil. Hace más de 2000 años el Evangelio se está predicando. Jesús se ha presentado como Salvador de la humanidad. El que ya ha recibido a Jesús como su Salvador, el que cree en Él y el que vive conforme a su Evangelio, tiene ganada la vida eterna. Pero los que lo han rechazado, los que no creen en Él, los que ponen en poco su sacrificio, hay condenación eterna. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el hombre se condene. Por eso tomó un nuevo plan, un nuevo propósito para el hombre. Y ha prometido que aquel que viva conforme a su palabra tiene un lugar que Él fue a preparar y que luego vendrá y que su venida está a las puertas. Es el evento glorioso que la iglesia espera. El arrebatamiento de la iglesia. Entonces Él fue a preparar un lugar precioso de bendición para todo aquel que lo recibe como su Salvador, todo aquel que cree en su sacrificio, todo aquel que obedece su palabra, todo aquel que da testimonio que Jesús es Hijo de Dios y que es Salvador del mundo, tiene acceso a ese lugar precioso que Jesús fue a preparar y que Él lleva a la iglesia a morar en ese lugar. El plan divino de Dios es que todos seamos salvos en su Hijo Jesús. Es necesario entonces buscar el camino o el medio de salvación que está solamente en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Concluyo con este pasaje. Romanos 10 dice, 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitas, amigo querido, confesar que Jesús es el Señor y que creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces será salvo. Tendrá la oportunidad de ser salvo, de ser la iglesia del Señor e irse en el arrebatamiento de la iglesia que está por acontecer. Es necesario entonces buscar a Jesús para ser salvo. No hay otro medio de salvación más que Jesús, el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Ha sido para mí una bendición poderle
llevar este mensaje de la palabra, esperando que los amigos reflexionen y que vean los tiempos que estamos viviendo y que la iglesia se mantenga firme y fiel delante del Señor, porque el que ha de venir pronto vendrá. Alabado sea su nombre. Dios les bendiga a todos en esta noche.